Hola a todos, soy el doctor Damián Carson, docente de posgrado de la carrera de especialización en clínica médica de la Universidad Nacional de Rosario y hoy voy a desarrollar el tema de abordaje de las neuropatías periféricas. El contexto de las neuropatías periféricas son enfermedades frecuentes, afectan al 2 al 3% de la población general, pero en mayores de 55 años la prevalencia es mucho mayor, afecta hasta el 8% de las personas. Las causas son múltiples, más de 100, y en líneas generales podríamos decir que un tercio son de causa genética o hereditaria, un tercio son adquiridas y un tercio son idiopáticas, entendiendo idiopáticas cuando no se puede llegar a un diagnóstico etiológico. El diagnóstico se basa en la clínica, en los datos de la anamnesis, el examen físico, en la electromiografía y el laboratorio. Los clínicos atendemos pacientes con neuropatías en diferentes escenarios. Uno de ellos es cuando la vamos a buscar. Se refiere fundamentalmente a los pacientes con diabetes, en donde cada 6 meses o una vez al año deben ser examinados en busca de signos de neuropatía. El otro escenario es el paciente sintomático que consulta por síntomas compatibles con neuropatía. El último escenario es cuando un paciente presenta alguna enfermedad sistémica y como parte de esa enfermedad sistémica hay afección de los nervios periféricos. Vamos a comenzar la exposición analizando un caso de una mujer de 65 años con antecedentes de diabetes tipo 2, diagnosticada hace 5 años. Su diabetes estaba mal controlada, tenía una hemoglobina glicosilada de 9,5, estaba en tratamiento con metformina y glimepirida y consulta por un inicio reciente de quemazón, hormigueos y dolor en ambas piernas. Los síntomas empeoran por la noche. En el examen físico tiene una fuerza muscular conservada, los pulsos periféricos están conservados, lo que descarta una arteriopatía periférica, y en el examen de la sensibilidad se ve que tiene una disminución de la sensibilidad táctil con el monofilamento de 1 gramo, una disminución de la sensibilidad discriminativa, toco pincho por debajo de las rodillas, y una disminución de la sensibilidad profunda, la vibratoria, evaluada con el diapasón, que se dejaba de sentir a los 5 segundos, y una disminución de la sensibilidad propioceptiva en ambos primeros dedos de ambas piernas. En los reflejos se veía que tenía una reflexia aquiliana bilateral y una hiporreflexia rotuliana bilateral. La primera pregunta que debemos responder es: ¿qué tipo de fibra está afectada? Los nervios transportan diferentes tipos de fibras. Fibras motoras, que son las fibras más grandes y están mielinizadas, es decir, recubiertas por una vaina de mielina, y fibras sensitivas, en donde tenemos de los dos tipos. Fibras grandes y mielinizadas que transportan la sensibilidad profunda, propioceptiva y vibratoria. Y fibras pequeñas que transportan la sensibilidad para el dolor y la temperatura. Y este tipo de fibras tiene ambos componentes, hay fibras mielinizadas y no mielinizadas. Y el último tipo de fibras que transportan los nervios son las fibras autonómicas, que son fibras pequeñas no mielinizadas. Vemos en este esquema lo que decíamos recién, ¿no es cierto? Vemos un nervio, vemos la vaina de mielina, cómo los nervios más gruesos, mielinizados, transportan la sensibilidad motor y profunda, táctil y discriminativa, y las fibras menos mielinizadas, el dolor y la sensibilidad al frío, y las fibras no mielinizadas también transportan dolor y sensibilidad al calor, y las últimas no mielinizadas son las que inervan el área neurovisceral autonómica y transportan la función gastrointestinal, la sudoración y la presión arterial. En función de este conocimiento y a través de los síntomas podemos inferir qué tipo de fibra está afectada. La alteración de cualquiera de estas fibras produce síntomas negativos, pérdida de función, o síntomas positivos que son de disfunción, no de pérdida de función. A nivel motor, en las fibras grandes mielinizadas, los síntomas de pérdida de función, los síntomas negativos son atrofia, hipotonía, debilidad, hiporreflexia y deformidades ortopédicas como el pie cao. Los síntomas positivos son la presencia de fasciculaciones y calambres.
En las fibras sensoriales grandes, mielinizadas, que transportaban la sensibilidad profunda, los síntomas negativos son una disminución de la sensibilidad vibratoria y propioceptiva, hiporreflexia y ataxia sensorial, y los síntomas positivos se manifiestan a través de parestesias. Las fibras sensoriales pequeñas producen una disminución en la percepción del dolor y la temperatura, y los síntomas positivos presentan disestesias y alodinia. Las fibras autonómicas, finalmente, tienen como síntomas negativos una disminución de la sudoración, hipotensión, impotencia y retención urinaria, y los síntomas positivos pueden dar aumento de la sudoración e hipertensión. Respecto a los signos, ¿cómo evaluamos a los nervios periféricos? La sensibilidad, la función motora se evalúa a través de la presencia de debilidad, hipotonía y atrofia, y a nivel sensitivo tenemos que evaluar las diferentes formas de sensibilidad. La táctil, que se evalúa con una torunda de algodón, es conveniente no utilizar el cepillito de los martillos porque esto es poco higiénico. El dolor y el tacto también se evalúa con el monofilamento. Los monofilamentos son unos filamentos de plástico que tienen diferentes grosores, y uno los empuja hasta que el filamento se dobla. Cuando se dobla ejercen una presión predeterminada, y así hay filamentos de 1 gramo y demás. Los de 1 gramo son los más utilizados y son muy útiles particularmente en el screening de los pacientes con diabetes, porque cuando nosotros apretamos y se dobla el filamento y el paciente no lo siente, es una evidencia bastante clara de la presencia de una disminución de la sensibilidad táctil. El dolor se evalúa con una agujita, tratando de usar una para cada paciente. La vibración se evalúa con el diapasón, en donde se coloca en prominencias óseas y se hace vibrar. El paciente siente la vibración y lo que se toma es el tiempo en el que esa vibración se percibe. Hay tiempos predeterminados, que bueno, más allá de la exposición explicarlo ahora, pero cuando se acorta el tiempo en el que se siente la vibración es porque hay una alteración en la sensibilidad vibratoria. Y la propiocepción se evalúa a través de la posición articular, fundamentalmente en los dedos, el primer dedo del pie, en donde se le pide al paciente con los ojos cerrados que diga si el dedo va hacia arriba y hacia abajo, teniendo la precaución de tomarlo lateralmente y no tomarlo desde las uñas, porque allí puede confundirse con la sensibilidad dolorosa. Y lo otro que evaluamos también como síntomas es la presencia de hipoarreflexia. Volviendo al caso clínico, entonces, nuestra paciente tenía dolor, quemazón y hormigueo, es decir, síntomas positivos que manifiestan el compromiso de las fibras pequeñas, y también tenía una disminución táctil, vibratoria y propioceptiva que expresaban el compromiso de las fibras grandes. No tenía compromiso motor, y en la distribución tenía un compromiso simétrico de ambos miembros inferiores sin compromiso de los miembros superiores. Esto es lo que se llama una neuropatía simétrica, afecta en forma simétrica a ambos miembros inferiores, distal y a predominio sensitivo, ya que no tenía compromiso motor. Esta forma de presentación es una de las formas de presentación más común de las neuropatías. Estas neuropatías son lo que se denomina longitud dependiente, debido a que el daño en los nervios comienza desde la porción más alejada y evoluciona en forma centrípeta en la medida que la alteración persiste. Y así inicialmente afecta a los pies, más tarde asciende hasta llegar hasta las rodillas. Se dice que, fíjense que no toma los miembros superiores, y sí comienza a afectar a los miembros superiores cuando la alteración en los miembros inferiores supera la altura de la rodilla, y esto tiene que ver justamente con la longitud de los nervios. Los nervios tienen pocas maneras de expresar la injuria, así que hay cientos de causas, pero los mecanismos fisiopatológicos que manifiestan las afecciones de estas cientos de causas son pocos. Uno de ellos, el más común, el principal, es la degeneración axonal. Los nervios están compuestos por el axón, cubierto por la vaina de mielinas y las fibras mielinizadas. El daño axonal
que es la forma más común de alteración. El 80% de las neuropatías se debe a este tipo de mecanismo fisiopatológico. La degeneración axonal se produce por un daño periférico, ya que el daño nutritivo la alteración que da origen comienza en la zona distal, que es donde el axón es más débil, más vulnerable para el daño. En la medida que el trastorno persiste, va ascendiendo en forma centrípeta, y eso es lo que explica la neuropatía longitud dependiente. La degeneración axonal es la forma más común de afección de los nervios periféricos, como dijimos es longitud dependiente, y con el tiempo, si el daño persiste, la vaina de mielina también se va degradando con el nervio. El 80% de las causas de las neuropatías responden a este mecanismo, y entre ellas están las más comunes. La diabetes mellitus, que es una de las neuropatías más comunes, el alcohol y los déficits nutricionales, y también se ven en una lista muy larga de enfermedades que afectan las enfermedades reumáticas, trastornos hereditarios de los que ya hablaremos, neuropatías por metales, drogas que pueden provocar neuropatías, tóxicos y otras enfermedades que ya veremos a continuación. Nuestra paciente era una diabética, así que tenía una neuropatía axonal, longitud dependiente, que es la forma más común de neuropatía diabética. Es una polineuropatía simétrica distal sensitivo-motora, pero muy poco motora. Predominan los síntomas sensitivos y hay síntomas motores después de mucho tiempo de afección sin tratamiento. Se manifiesta entonces fundamentalmente por síntomas sensoriales positivos y negativos, por neuropatía dolorosa en el 10-20% de los casos, y también da compromiso autonómico. Hasta casi una tercera parte de los pacientes con neuropatía diabética están asintomáticos, tienen alteración de la sensibilidad, pero no se dan cuenta, y esta es la razón por la cual los clínicos a 6 meses debemos revisar las piernas de los pacientes y la sensibilidad, porque esta es la manera de protegerlos de la producción de úlceras. La diabetes, además de tener esta, que es la neuropatía más común, tiene otro tipo de neuropatías. La neuropatía de fibras largas, distal y simétrica, que acabamos de mencionar, pero también hay una neuropatía de fibras pequeñas, no mielinizadas, que transportan el dolor y se manifiestan fundamentalmente por la presencia de dolor sin tanto compromiso sensitivo y sin compromiso motor. No son más difíciles de diagnosticar debido a que no presentan alteración en los reflejos ni en la electromiografía, porque este tipo de fibras no se detectan por electromiografía. Se requiere la realización de biopsias de piel, en donde se hace un análisis cuantitativo del número de nervios que hay por sector de piel estudiado. La otra forma de neuropatía diabética es una radiculoplexopatía. Esta ya no es un trastorno accional, más bien es un trastorno vasculítico que puede implicar un poco de desmielinización, y se manifiesta fundamentalmente en la cintura pelviana. Es un trastorno que produce, a diferencia de la neuropatía longitud dependiente, que es sensorial y poco motora, un daño motor debido a que hay debilidad, que hay atrofia y hay mucho dolor en este tipo de pacientes, que generalmente presentan este tipo de neuropatía con diabetes muy mal controladas, con trastornos metabólicos. La otra forma de neuropatía diabética son las mononeuropatías agudas, que afectan más comúnmente los nervios oculomotores, el tercer par y el sexto par, pero pueden afectar otros nervios, como por ejemplo los del tronco. Y hay otras neuropatías por atrapamiento que son mucho más raras. ¿Cómo estudiar las neuropatías axonales, longitud dependiente? Con un laboratorio clínico básico, hemograma, eritrosedimentación, glicemia para el diagnóstico de la diabetes, en donde es importante no solo hacer el estudio de la glicemia y la hemoglobina glicosilada, sino que también evaluar la presencia de tolerancia alterada a la glucosa, ya que muchos pacientes no tienen hemoglobina glicosilada alterada, pero sí tienen un test de tolerancia a la glucosa normal, y estos pacientes ya también pueden tener
neuropatías longitud dependientes y neuropatías dolorosas de pequeña fibra. Estudiar la función renal y hepática, estudiar la función tiroidea y también en estos pacientes con neuropatías axonales hay que pedir un proteinograma por electroforesis porque como veremos a continuación, las gamapatías monoclonales y el mieloma múltiple pueden presentarse de esta forma con una neuropatía axonal longitud dependiente que desde un punto de vista clínico es parecida a la de la diabetes. Y un dosaje de vitamina B12 que también, como vimos, forma parte del daño nutricional que puede manifestarse por neuropatía. El segundo caso que vamos a analizar. Ernesto tiene 22 años, es un estudiante de medicina, no tiene antecedentes personales ni familiares, no consume medicamentos ni sustancias y comienza con un dolor severo en la región lumbar, seguido en horas de dificultad para caminar que progresa hasta impedir la marcha. Agrega luego de 36 horas debilidad en los miembros superiores. En el examen tiene compromiso motor, con debilidad severa en las piernas y moderada en los miembros superiores, hipoestesia en las piernas, arreflexia y como antecedente había tenido una diarrea hace 3 semanas. Aquí tenemos un patrón diferente al del anterior, que era el anterior era una polineuropatía simétrica distal a predomino sensitiva y poco motora. Acá es motora, fíjense que no es distal, es proximal y distal, y que también afecta a los miembros superiores. Tiene escasos síntomas sensoriales positivos y en el examen puede haber alguna pérdida sensorial con hipoestesias. También los reflejos están alterados. A diferencia del mecanismo anterior, el segundo mecanismo más común que produce daño o que produce neuropatías es la desmielinización. Ya el axón no es el que está comprometido, sino que las vainas de mielina, y la mayor parte de las neuropatías desmielinizantes suelen ser inmunoinflamatorias. La desmielinización entonces produce una debilidad muscular, el trastorno anterior axonal no daba tanta debilidad muscular, una hiporreflexia temprana, porque afecta la sensibilidad profunda. La sensibilidad térmica y discriminativa está conservada, lo cual es fácil de entender porque esta estaba transportada por fibras no mielinizadas y este es un trastorno desmielinizante y en los cuadros clónicos se va a encontrar atrofia muscular. Dentro de las neuropatías desmielinizantes tenemos trastornos agudos y crónicos. El agudo más común, más frecuente de todos, es la polineuropatía inflamatoria desmielinizante aguda, el síndrome de Guillain-Barré. Y entre las crónicas, la más común de todas es un trastorno hereditario denominado Charcot-Marie-Tooth, del que hablaremos a continuación, y hay otras como la polineuropatía desmielinizante crónica, antes se le llamaba Guillain-Barré crónico, porque es muy parecido, lo que cambia es la instalación insidiosa y el curso progresivo. Hoy se sabe que tiene algunas cosas en común, pero que es un trastorno diferente, y también tenemos neuropatías desmielinizantes asociadas a paraproteinemias y un trastorno más raro, que también hablaremos a continuación, que se denomina neuropatía motora multifocal. Fíjense ustedes que a diferencia de los trastornos axonales que representaban el 80% de las neuropatías desmielinizantes son más raras y no son tantas. Así que cuando por electromiografía se nos hablan de desmielinización, es muy importante establecer el tiempo y la progresión de la enfermedad porque las causas no son muchas. La polineuropatía inflamatoria desmielinizante aguda es el Guillain-Barré, es un trastorno inmunomediado organoespecífico, suele haber antecedentes de infecciones previas, no se conoce bien la causa, parece haber un mimetismo inmunológico con algunos agentes etiológicos como el Campylobacter, citomegalovirus, HIV y Epstein-Barr. Hoy se describen muchas variantes del Guillain-Barré. La que he manifestado en el caso clínico es la forma de presentación más común, pero también hay variantes ya no desmielinizantes, sino axonales, y otras variantes clínicas sobre las cuales ahora no vamos a entrar en detalle. Respecto a los criterios diagnósticos, se requiere para su diagnóstico la presencia de debilidad progresiva en ambos brazos y piernas e hiporreflexia. Son los dos datos que sí o sí tienen que estar, más sumado a dos o más características de apoyo, una progresión rápida, un trastorno agudo subagudo, simetría relativa de los signos y síntomas, pocos síntomas sensoriales, puede haber parálisis facial bilateral. Es una de las pocas neuropatías que puede dar parálisis facial bilateral. Es muy raro que otras neuropatías den parálisis facial bilateral.
tiene disfunción autonómica, no tiene fiebre y en general, una vez que cesa la progresión de la enfermedad, el paciente se recupera en un lapso de 2 a 4 semanas. Como exámenes complementarios de apoyo, el estudio del líquido cefalorraquídeo muestra disociación albumino-citológica con aumento de las proteínas y escasas células, y la electromiografía va a mostrar desmielinización. Algunos comentarios respecto a la disociación albumino-citológica, que comienza en general luego de la primera semana y en un 10% de los casos no se produce. Esto significa que si el paciente no presenta disociación albúmina citológica, no podemos descartar el diagnóstico de Guillain-Barré. La electromiografía va a mostrar una desmielinización que no es difusa y simétrica, sino que es multifocal por sectores y se va instalando progresivamente. Esto significa que si en una electromiografía que se hace muy temprano no mostramos un daño desmielinizante, hay que repetirla porque al principio puede faltar. Respecto a la electromiografía, es un estudio fundamental para evaluar a los pacientes con neuropatías periféricas. Sirve para establecer la localización, como por ejemplo para diferenciar si lo que está afectado es el nervio periférico, es la raíz nerviosa o es el pelexo. Nos permite estudiar la distribución, ver si son polineuropatías simétricas. En ocasiones, las mononeuritis múltiples afectan tantos nervios que por el examen clínico no es tan fácil darse cuenta que es una mononeuritis múltiple que afecta a varios nervios y que no es una polineuropatía simétrica. Y también, fundamentalmente, nos permite diferenciar si es un trastorno axonal o desmielinizante. Se basa en producir un impulso eléctrico y ver la respuesta motora, y también producir un impulso sensitivo y ver la respuesta sensitiva, en donde que se evalúa es el potencial de acción que producen estos impulsos en los nervios y el tiempo de latencia hasta que se produzcan este potencial de acción. Y básicamente, lo que diferencia el trastorno axonal del desmielinizante es que los trastornos axonales tienen un potencial de acción más bajo y que los trastornos desmielinizantes lo que tienen es un potencial de acción, una latencia para que se produzca el potencial de acción más lenta. Es decir, en los trastornos desmielinizantes no es la amplitud del potencial de acción lo que está afectado, sino que es la latencia en la conducción del estímulo. Hay una disminución de la velocidad de conducción. El tercer caso clínico se refiere a una mujer de 28 años con debilidad y atrofia en miembros inferiores por debajo de las rodillas. Niega parestesia, es decir, no tiene síntomas sensitivos positivos, y en el examen lo que se ve es compromiso motor con debilidad en ambos miembros inferiores, hiporreflexia e hipoestesia. Se hace una electromiografía y se ve que tiene una reducción de la velocidad de conducción. Este es un ejemplo típico de las neuropatías hereditarias que habíamos dicho en el slide inicial, que representaban 1/3 las neuropatías periféricas. Son el 40% de las polineuropatías crónicas y hasta el 50% de aquellas en las que no se encuentra la causa. ¿Cuáles son los scripts, los patrones de reconocimiento? Síntomas neuromusculares crónicos, fundamentalmente compromiso muscular de larga data, pocos síntomas positivos, es decir, no hay parestesias, no hay disestesias, no hay dolor. Generalmente hay antecedentes familiares y se ven las consecuencias de la atrofia muscular con dedos en martillo, pie cabo y escoliosis. La manera de hacer el diagnóstico ante la sospecha clínica es a través del estudio genético que identifica las mutaciones que pueden producir este trastorno. Los pacientes pueden, como dijimos, es un trastorno no tan raro, los pacientes se consultan por síntomas como, por ejemplo, diciendo que me cuesta levantar los pies, mis manos son débiles y no puedo apretar las cosas, me cuesta caminar y mis pies se arquean todo el tiempo, tengo muchos dedos en martillo, tengo mucho arco en el pie, tengo mucha torpeza, tengo poca sensibilidad en los pies y en las piernas, perdí mi habilidad para correr, pierdo el equilibrio y me caigo fácil y los músculos de mis piernas son muy débiles. De las hereditarias, la más común de todas es el Charcot-Marie-Tooth, que eso es la neuropatía hereditaria más común. Hay diferentes subtipos. Se presenta generalmente entre la primera y tercera década de la vida. Algunos pacientes son asintomáticos y los síntomas principales, repetimos, son fundamentalmente motores, con debilidad marcada. No presentan síntomas positivos, no presentan parestesias o
u hormigueos, y en el examen sensitivo los signos que se encuentran es una disminución de la sensibilidad en todas las modalidades. Es un trastorno desmielinizante fundamentalmente, por lo que en la electromiografía lo que se va a encontrar es una disminución simétrica de la velocidad de conducción y difusa, bilateral y simétrica. Hay diferentes formas, la más común de todas es el Charcot-Marie-Tooth tipo 1, que representa el 70 al 80% de los casos. Hay otro, como el Charcot-Marie-Tooth tipo 2, que ya es un trastorno axonal y que tiene una presentación también bilateral y simétrica. Vemos aquí algunas imágenes de las consecuencias musculares de la debilidad, ¿no? Los dedos en martillo, el pie cabo, la presencia de úlceras por el trastorno, por la hiposensibilidad, los dedos en martillo y la atrofia muscular. Así que entonces, la electromiografía nos presenta algo que es muy orientativo. Nos puede hablar de daño axonal. El daño axonal, como dijimos, son las causas más comunes de neuropatías, diabetes, metabólicas, tóxicas, el Charcot-Marie-Tooth tipo 2, las demielinizantes, en donde la desmielinización puede ser uniforme, como en la neuropatía hereditaria, el Charcot-Marie-Tooth tipo 1, o no uniforme, segmentaria. Y acá importa la cronología. Si es agudo, en un trastorno desmielinizante no uniforme, pensar en Guillain-Barré; si es subagudo crónico, pensar en la polineuropatía inflamatoria desmielinizante crónica. Muchos pacientes tienen trastornos mixtos y en la práctica a veces no es tan, este tipo de alteraciones está solapado y no es tan fácil diferenciar el trastorno axonal del desmielinizante. Habíamos dicho que, por ejemplo, si una polineuropatía axonal dura mucho tiempo, también va a producir algo de desmielinización, por lo cual a veces las cosas se solapan y no son tan fáciles de diagnosticar. En el cuarto caso se trata de un hombre de 60 años, fumador, que comienza hace 6 semanas con parestesias y adormecimiento en la mano izquierda y en la pierna derecha. Presenta dificultades en la marcha, particularmente en la oscuridad. Lo que estamos viendo acá es una presentación muy diferente a la neuropatía longitud dependiente, que era simétrica, con poco compromiso motor, o el trastorno desmielinizante, que también suelen ser simétricos, con compromiso motor fundamentalmente proximal y distal. Acá fíjense que ya la cosa no es simétrica y que está afectando tanto miembros superiores como miembros inferiores. La fuerza está conservada, en esto es diferente a la desmielinización típica del Guillain-Barré, y lo que tiene es una alteración de la sensibilidad propioceptiva y de la sensibilidad superficial y ataxia sensorial. La ataxia sensorial es lo que presenta o lo que explica esa dificultad del paciente de caminar en la oscuridad. Fíjense entonces que la forma de presentación es una pérdida sensorial propioceptiva, pero sin debilidad muscular, y que se presenta de una manera asimétrica. Esto es lo que se conoce como gangliopatía o neuronopatía, que es un trastorno inmunomediado que afecta a la primer neurona sensitiva alojada en la célula ganglionar de los ganglios que están cerca de las raíces nerviosas, en el arco sensitivo, que afectan entonces tanto las fibras mielinizadas que transmiten la sensibilidad profunda, como las fibras no mielinizadas que transmiten el dolor. Acá lo que hay entonces es un daño del cuerpo neuronal y degeneración de los axones. Suelen tener una presentación subaguda, es decir, una evolución más rápida. Los síntomas son asimétricos. Hay síntomas positivos con dolor y parestesias. Hay síntomas que afectan la sensibilidad profunda, manifestados por la ataxia sensorial y arrefexia, y no hay síntomas motores. No son muchas las causas, si bien este es un trastorno no tan frecuente, es importante conocerlo porque no son tantas las enfermedades que lo provocan. Fundamentalmente enfermedades paraneoplásicas, particularmente cáncer de pulmón y ovario, la enfermedad de Sjögren, el HIV y una droga, el cisplatina. El anteúltimo patrón de presentación es la neuropatía simétrica y distal, pero acá es sensorial y motora, a diferencia de la primera que habíamos visto de la diabetes, que tenía muy poco compromiso motor. Acá hay compromiso motor y sensorial. Esto es la presentación típica
el déficit de vitamina B12, que si en rigor de ser exactos no es tanto una neuropatía como un trastorno medular. De hecho, el nombre es degeneración subaguda de la médula, combinada subaguda, porque lo que afecta no es tanto el nervio periférico, sino que afecta los cordones posteriores de la médula, donde entran los haces que transportan la sensibilidad profunda. Y también afecta los haces motores descendentes. Por lo tanto, se manifiesta con un trastorno sensitivo, con hipoestesia y déficit propriosentivo y debilidad muscular. Y el último patrón de presentación es la neuropatía asimétrica y distal, en donde hay compromiso motor y sensitivo porque lo que se afecta es el nervio entero, ¿no es cierto? Esto es un daño muy típico de las vasculitis, en donde hay afección de los vasa nervorum y produce un daño isquémico, generalmente inflamatorio del nervio periférico, que se afecta en todas sus modalidades. El ejemplo más típico es la vasculitis en enfermedades autoinmunes, pero también pueden producirse este tipo de mononeuritis en enfermedades infecciosas. El ejemplo típico es la lepra, pero también se puede producir en las hepatitis, citomegalovirus, HIV, se pueden en la amiloidosis, sarcoidosis y la sarcoidosis. Hemos hablado de los patrones de presentación de las neuropatías y ahora vamos a hablar de tres formas de neuropatía que no son tan frecuentes, pero es muy importante conocer, fundamentalmente que los clínicos tengamos el script y las pautas o las pistas que nos permiten diagnosticarla, porque son neuropatías potencialmente tratables. Una de ellas es la que se asocia a las gamapatías monoclonales. Las gamapatías monoclonales son las siguientes: la gamapatía monoclonal de significado desconocido. Este es un trastorno en donde se produce una proliferación clonal que produce proteínas, una proteína M, generalmente es una inmunoglobulina de tipo M, que se da más comúnmente en personas de edad avanzada. Y que en personas de edad avanzada es un trastorno muy común que afecta hasta el 3 al 5% de la población. Se puede manifestar también, bueno, la gamapatía monoclonal, en el mieloma múltiple, en la macroglobulinemia de Waldenström y en la amiloidosis primaria, y también en este trastorno que produce gamapatía monoclonal, que es el POEMS, que es el acrónimo de polineuropatía, organomegalia, endocrinopatía, proteína M y cambios en la piel. El tema es el siguiente: habíamos dicho cuando estudiamos a los pacientes con neuropatía que había que pedir un protinograma por electroforesis para ver si detectábamos una banda M. Esto puede encontrarse hasta en un 10% de los casos de las polineuropatías idiopáticas. O sea que es relativamente común en las polineuropatías. Y también dijimos que la gamapatía monoclonal de significado desconocido es común en las personas mayores, afectando hasta un 3% de las personas. De forma tal de que puede darse o nada más que por probabilidad, una asociación en donde en los pacientes con polineuropatías, que más comúnmente son de edad avanzada, encontremos también una proteína M, una banda monoclonal. ¿Esto significa que es simplemente una asociación o que hay un mecanismo causal? Bueno, justamente lo que hay que hacer cuando uno encuentra una proteína monoclonal, no directamente atribuir que esta es la causa de la polineuropatía. Simplemente esto se pide como screening para estudiar a estos pacientes para ver si tienen una gamapatía monoclonal. A veces es nada más que una coincidencia de tener una proteína M y tener una polineuropatía. El primer paso en el estudio de estas gamapatías monoclonales es tratar de ver cuál es la inmunoglobulina que produce esa banda monoclonal. La gamapatía monoclonal de significado incierto más comúnmente está producida por IgM, lo mismo que la macroglobulinemia de Waldenström, y dan neuropatías desmielinizantes que se manifiestan fundamentalmente por neuropatía sensorial y ataxia. A diferencia del mieloma múltiple, en donde la proteína monoclonal más común es la IgG, y lo que da es una neuropatía sensorio-motriz longitud dependiente con compromiso axonal. Fíjense que esta es una forma de presentación muy parecida a la de la polineuropatía de la diabetes. El POEMS
puede tener inmunoglobulinas IgG o IgA, es desmielinizante, y la amiloidosis lo que tiene son cadenas livianas lambda que también dan compromiso axonal con una neuropatía sensorio-motriz y compromiso autonómico. Esto del compromiso autonómico es importante porque pocas son las neuropatías que dan compromiso autonómico. Las dos más comunes de todas son la diabetes y la amiloidosis. El otro trastorno que tenemos que conocer es la polineuropatía desmielinizante inflamatoria crónica. Es una neuropatía inmunomediada que hoy se reconoce en diferentes formas de presentación. La más típica de todas es la que tiene un curso crónico, progresivo, monofásico recurrente, que se manifiesta por compromiso motor con debilidad progresiva y simétrica mayor a 2 meses. En esto se diferencia el Guillain-Barré, que es agudo-subagudo. Hay pérdida sensorial, arreflexia, disociación albúmino-citológica. En la resonancia de las raíces nerviosas se puede ver engrosamiento de las raíces y los nervios, y es importante conocerla porque lo mismo que el Guillain-Barré, que es un trastorno inmunomediado, es potencialmente curable con inmunosupresión. Y finalmente, la otra alteración que no es muy común, pero que merece la pena conocer porque también es inmunoinflamatoria y se mejora con inmunosupresión, es la neuropatía motora multifocal. Esta es una neuropatía inmunomediada que está producida por anticuerpos dirigidos contra la glicoproteína M1, que tiene progresión lenta y lo que se manifiesta es nada más que por un compromiso motor. Afecta a las fibras motoras. Los territorios más comunes son el nervio cubital, mediano, radial. No tiene compromiso sensitivo. En electromiografía tiene una alteración muy característica que es el bloqueo total de la conducción motora. Plantea diagnóstico diferencial con la esclerosis lateral amiotrófica y es un trastorno relativamente poco común, pero es importante tener su conocimiento debido a que puede mejorar con inmunosupresión. Recordar entonces que es una alteración nada más que motora, sin compromiso sensitivo, lentamente progresiva, y que produce una electromiografía bastante característica. Bien, hemos visto los patrones de presentación y hemos visto 3 formas de enfermedad que, si bien no son muy comunes, es importante que el clínico conozca porque son potencialmente curables con inmunosupresión. Ahora, ¿cómo hacer el diagnóstico entre tantas causas? Bueno, evaluar el contexto clínico en el que se producen, el patrón temporal en el que se dan, si son agudas, subagudas, crónicas, y qué tipo de fibra está afectado, como habíamos visto antes, es más motora, sensitiva, cuál es la distribución, es simétrico o es asimétrico, cuál es el daño neuronal a través de la electromiografía, axonal o desmielinizante, ¿hay síntomas asociados? Respecto a los contextos, los síntomas constitucionales nos hacen pensar en tumores y en enfermedades paraneoplásicas. Alcoholismo, diabetes, hipotiroidismo, insuficiencia renal son las formas más comunes de presentación de la forma más común de neuropatía periférica, que es la longitud dependiente axonal. Hepatitis nos hace pensar en mononeuritis múltiple, lo mismo que las enfermedades autoinmunes que pueden asociarse a vasculitis. El HIV puede dar una neuropatía longitud dependiente y también la vimos como una de las pocas causas de la ganglionopatía, que estaba producida por los paraneoplásicos, el HIV, el Sjögren y el cisplatina. Si el paciente tiene cáncer y recibió drogas quimioterápicas o si está expuesto a solventes, pesticidas o metales pesados. Respecto al patrón temporal, ¿en qué forma se presenta? ¿No es cierto? Las agudas, subagudas, Guillain-Barré, vasculitis paraneoplásica, otras como la porfiria, tóxicos. Las crónicas más comunes, diabetes, alcohol, Charcot-Marie-Tooth, los trastornos nutricionales. Recidivantes, la polineuropatía inflamatoria desmielinizante crónica, porfiria y alteraciones tóxicas. ¿Qué déficit predomina? Compromiso motor, Guillain-Barré, Charcot-Marie-Tooth, polineuropatía inflamatoria desmielinizante crónica y la neuropatía motora multifocal. Sensorial, con trastornos manifestados por disminución de la sensibilidad al dolor, la temperatura o síntomas positivos con parestesias y dolor. Las más comunes de todas, diabetes, alcohol, tóxica. Compromiso de la sensibilidad profunda, la ataxia sensorial.
el déficit de vitamina B12 y las ganglionopatías, cáncer, Sjögren, HIV y cisplatino, y las autonómicas o el compromiso autonómico, que como dijimos, lo dan pocas enfermedades. Las más comunes de todas, pensar en diabetes y en amiloidosis. Finalmente, ¿cuándo vamos a derivar a los pacientes? Porque, bueno, son neuropatías que requieren un abordaje especializado, aquellas que tienen un comienzo agudo y subagudo, que progresan de manera rápida, que tienen una limitación funcional severa, que tienen compromiso proximal o asimétrico, no longitud dependiente, cuando hay una disautonomía severa. Y para terminar, este es un cuadro que hace un resumen de todo lo que estábamos viendo, ¿no es cierto? Las preguntas que nos hacemos. ¿Qué síntomas tiene? ¿Dónde están los síntomas? ¿Cuándo? O sea, ¿cuál es la cronología? ¿Cuál es el contexto? De las hereditarias, fundamentalmente síntomas negativos, distal, simétrica, insidiosa y lenta, contexto, historia familiar de deformidad de los pies, úlceras en los pies. Charcot-Marie-Tooth es la más común de todas. De las metabólicas, síntomas positivos, parestesias, distal y simétrica, lenta e insidiosa, pensar en los factores de riesgo, y acá están las más comunes de todas, ¿no? En azul vemos las axonales, en rojo las desmielinizantes, de las axonales diabetes, alcohol, déficit de B12, medicamentos, y entre las desmielinizantes las asociadas a paraproteinemias. De las inmunes, bueno, las inmunes tienen síntomas positivos, no son distales ni simétricas, tienen un comienzo definido, se sabe más o menos cuándo empezaron y tienen una evolución rápida, y las más comunes, vasculitis, autoinmunes, infecciones recientes. Vasculitis. De las no vasculíticas inmunológicas, Guillain-Barré, polineuropatía inflamatoria desmielinizante crónica y neuropatía motora multifocal. Y de las axonales, la amiloidosis. De las neoplásicas, bueno, síntomas autonómicos, no son distales, las neuronopatías tienen comienzo definido, pensar en paraneoplásica, y dentro de las infecciones, la presencia de fiebre, ras, síntomas de infección. Muchas gracias, espero que la exposición haya sido de utilidad.